A modo de introducción, más característica general del libro, simplemente para recordar, Samuel es un solo libro. Si esto recuerdo que lo explicó una de las primeras clases, una de las primeras de los primeros mensajes, Rubén. Es un solo libro que se divide en dos libros, primer libro y segundo libro de Samuel. No son cartas. Cuando Pablo le escribe a una iglesia o a una persona, es una carta porque Pablo se dirige en primera persona a una iglesia o a una persona, lo mismo que Pedro, por ejemplo. En este caso, estos libros, como los libros de Reyes, los libros de Crónicas, son narraciones y tienen muchas descripciones y son justamente, es lo que los diferencia también de que sean cartas, además de otras características. El autor es Dios, el escritor es Samuel, y el capítulo 19, que estuvimos estudiando la semana pasada, tiene como eje central, y también lo es en este capítulo, la dirección providencial de Dios en el plan redentor que se cumple en las vidas cotidianas de las personas. Y recomiendo que vuelvan a escuchar el mensaje del jueves pasado, si no lo hicieron, o si ya lo hicieron y quieren volver a escucharlo. Porque vieron que muchas veces nos pasa que los jueves es de noche, hace frío, ya son las 9, capaz que alguien tiene hambre, y a lo mejor uno no tiene todas las alertas necesarias. Y podemos explotar estas herramientas virtuales que gracias a Dios tenemos para poder, en otro ámbito, en otro contexto, con un mate de por medio, haciendo alguna actividad, quizás no mirando la pantalla, pero sí escuchando, volver a escuchar y volver a refrescar todo lo que Dios tiene preparado en cada capítulo, ¿no? Y que podemos ir estudiando y también agradecer a Dios porque hay personas que trabajan detrás de escena para que podamos disfrutar del canal. Dicho esto, los primeros versículos, capítulo 20, versículos 1 al 4, dice: Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué? Pues me ha de encubrir mi padre este asunto. No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma, haré por ti. Hasta acá, en principio, vamos a ubicarnos en la situación, en lo que está pasando en ese momento. David está escapando de Saúl. Saúl está decidido a matar a David, enceguecido totalmente por su propio pecado. Jonatán vemos cómo quiere ayudar a David. Y como primer reflexión nosotros podemos pensar en esto, que Dios siempre va a proteger y a salvar a su pueblo. ¿Qué sucedía si Saúl lograba matar a David? ¿No? Ahora, cuando nosotros vemos que de David termina naciendo el Salvador, vemos cómo hay un plan redentor y un plan de Dios cumpliéndose en la vida de David, pensando en el corto, en el mediano y en el largo plazo para proteger y para salvar a su pueblo. Entonces, en este capítulo nos vamos a encontrar con el plan de David, los primeros versículos, el pacto de David y Jonatán. En tercer lugar vamos a ver el peligro de David y Jonatán. Y en cuarto y último lugar vamos a ver el propósito de Dios. Y en cada punto no nos vamos a detener tanto, simplemente algunas reflexiones. Así que vamos con el primer punto, el plan de David. Versículos 5 al 10. Y David respondió a Jonatán: he aquí, mañana será nueva luna y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer. Pero tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho
que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Pero si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y después continuamos. Nos detenemos en este primer punto, el plan de David. David ideó un plan para saber y para confirmar que Saúl esté dispuesto a matarlo. Y efectivamente vemos en el resto del capítulo, vamos a ver que es así. Pero atención, David miente y lo resaltamos porque más allá de que es el rey David, de quien cantamos, de quien aprendemos, vemos que David demuestra humanidad e imperfección al pronunciar esta mentira. Y por eso podemos reflexionar que los planes que nosotros podemos tener, los planes que podemos idear, no necesariamente son los planes que Dios tiene para nosotros. Y siempre está en tensión la humanidad, la necesidad de querer controlar e idear las cosas versus lo que Dios realmente quiere con cada una de nuestras vidas. Hagamos lo que hagamos, siempre vamos a estar envueltos en el plan de Dios aquellos que hemos sido escogidos por Él y somos sus hijos. Pero vamos a hablar un poquito de la mentira de David, porque vemos cómo David miente y celebramos como iglesia que podamos estudiar de manera crítica y de manera fiel la Biblia. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de pensar que como David mintió, está bien mentir, porque lo dice la Biblia. Y sin embargo, la Biblia nos deja claras evidencias de que grandes hombres de Dios no se comparan con la persona de Cristo, quien fue perfecto y quien es el modelo a seguir. Y si bien podemos reflexionar en personajes como David, como Moisés, como Pablo, no dejan de ser seres humanos que quedan opacados a la luz de Cristo, ¿sí? Y vamos a ver un poquito acerca de la mentira de David y algunos errores frecuentes que se pueden llegar a cometer. Si David mintió, se puede mentir. Si está en la Biblia, se puede mentir, ¿no? Y ahí, alto, cuidado, ¿sí? Porque David, repetimos, fue un gran hombre de Dios, pero también un hombre sujeto a pecado. Y también la actitud de David tiene una similitud con la actitud de Mical, de quien reflexionábamos también el jueves pasado. Pero tiene que quedar claro esto, si uno lee el pasaje por arriba y como el corazón nuestro siempre está rozando la idolatría, podemos pensar que, bueno, sí, está bien porque es David, y no necesariamente. Hay que discernir cuando leemos de manera tal de entender que lo que está mal, y lo que es correcto, y cómo cada personaje de la Biblia se compara con Cristo y se opaca al mismo tiempo que lo comparamos con el Señor Jesucristo. Entonces, David demuestra que es imperfecto, que es falible y que también era un hombre sujeto al pecado. Algunas reflexiones. Cuando corremos peligro, tenemos mayor tendencia o mayor facilidad a cometer pecado. Otra reflexión es que la mentira de David no equivale a justificar el pecado. Que la mentira de David esté escrita en la Biblia no quiere decir que, como decíamos antes, si David mintió, nosotros también podemos justificar el pecado. Y como última reflexión de este primer punto es esta: necesitamos la gracia de Dios para no pecar en la dificultad. Como concluía Pablo el jueves pasado, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Primer punto entonces, el plan de David.
Segundo punto, vamos a pensar en el pacto de David y Jonatán. Y leemos. Y Jonatán dijo a David, bien, paréntesis, volvemos para atrás, para continuar con la lectura. David le dice en la última parte, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? O sea, si tu padre se enoja conmigo. Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre, mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada si no te lo hiciere saber. Y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y continúa, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Versículo 18, luego le dijo Jonatán, mañana es luna nueva y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 flechas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las flechas. Y si dijere al criado, he allí las flechas más acá de ti, tómalas, tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay. Vive Jehová. Pero si yo dijera al muchacho así, he allí las flechas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Nos extendimos hasta esta parte de la lectura y simplemente resaltamos esta placa de este segundo punto del pacto de David y Jonatán. Todo pacto, ¿sí? Todo pacto que vemos en la Biblia se relaciona en alguna medida con Jesucristo. Y este pacto que hacen David y Jonatán, y es correcto cuando nosotros pensamos en la amistad de David y Jonatán, y hasta podemos hacer un mensaje para el Día del Amigo. El jueves que viene podría tratarse este tema y estaría bien aplicado, pero la amistad de David y Jonatán queda a un lado cuando reflexionamos en el pacto que ellos dos tuvieron. Y el pacto entre ellos dos es un reflejo del pacto que Cristo selló con su sangre en la cruz. Y hay por lo menos 3 características esenciales que tiene un pacto, que las ven ahí anotadas. Misericordia, vida y perpetuidad. Fíjense lo que dice el versículo 14. Y si yo viviere, le dice Jonatán, ¿no? Porque Jonatán le está diciendo, todo esto va a pasar si mi papá no se enoja conmigo y no me mata. Si yo viviere, harás conmigo, primer característica, misericordia de Jehová para que no muera. Segunda característica, vida. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Perpetuidad. Misericordia, vida y perpetuidad. Esto sucedió con Jesucristo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa y selló el pacto para que todo aquel que en él cree pueda tener misericordia, recibir misericordia, tener vida eterna y tener una perpetuidad y garantizar la presencia de Dios consigo en el cielo por siempre y siempre. Por lo tanto, y abro un paréntesis, si hay alguien acá, si alguien está escuchando o quizás alguien escucha esto en otro momento, la Biblia dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y hoy está la oportunidad, una vez más, para arrepentirnos de nuestros pecados, para venir a Jesucristo a los pies de la cruz
y entender que si nosotros confiamos y creemos en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, tenemos garantizado, ¿qué cosa? Misericordia, vida y perpetuidad, una eternidad con Cristo por siempre. Y esto que leímos, esto que Jonatán le dice, que tenga misericordia de él por siempre, que se acuerde de él, sucede en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, que vamos a buscar y vamos a simplemente leer sin comentar. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Pasó el tiempo y dice David, y dice la Biblia, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo, ¿qué cosa? Misericordia por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David dijo, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y fíjense el versículo 3. El rey, o sea David, dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y fíjense el versículo 14 del primer libro de Samuel, capítulo 20. Y si yo viviere, dice Jonatán, harás conmigo misericordia de Jehová, de Dios. ¿Sí? Vemos cómo se cumple esta promesa pasado el tiempo. Aún Jonatán ya no estaba y sin embargo David cumple la promesa y el pacto que habían hecho. Y le asegura a Mefiboset misericordia, vida y perpetuidad. Siempre estarás a mi mesa. Y aquellos que somos hijos de Dios, por su gracia, tenemos misericordia, vida y perpetuidad. Eso lo logró Jesucristo en la cruz del Calvario. Punto número 3. El peligro de David, y ponemos entre paréntesis, y Jonatán, porque, si me permite la expresión, casi la liga también, y vamos a verlo. Versículo 24. David, pues, se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció que también que el asiento de David quedó vacío, y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira,
y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Vemos la ira de Saúl, totalmente enceguecido por el pecado, decidido a matar a David y, si era necesario, a Jonatán también. Pero fíjense el versículo 27, cómo Saúl desprecia a David, ¿no? ¿Dónde está el hijo de Isaí? ¿No es el siervo de Jehová, el ungido de Dios, el que mató al gigante, el que salvó al pueblo, ni el amigo de Jonatán, el hijo de Isaí? Vemos cómo Saúl desprecia a Saúl, también lo desprecia y lo maltrata a Jonatán, y ahora vamos a hacer un comentario de eso. Pero noten este detalle, porque Saúl tiene plena conciencia de que está haciendo las cosas mal. Fíjense, está sentado junto a la pared, ¿no? No sea cosa que si no hay nada atrás mío me venga una lanza y me parta al medio, ¿no? Está sentado junto a la pared. O la tenía en la mano o tenía cerca una lanza, porque dice que a Jonatán agarró y le revolvió la lanza. Y ahí puse entre comillas, una actitud totalmente perseguida. Una persona que era bien consciente de que estaba en falta y que estaba haciendo las cosas mal. ¿Y saben lo que recordaba? ¿Vieron cuando Jesús está en la cruz? Que dice, Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Y más allá de pensar en Saúl, también tenemos que pensar en nosotros. ¿Cuántas veces sabemos lo que hacemos cuando estamos haciendo algo mal? Y gracias a Dios que así y todo tiene misericordia de nosotros. Y vemos en el versículo 31 cómo también maltrata a Jonatán cuando le dice que no vas a estar firme vos, ni va a estar firme tu reino. Y en realidad Jonatán no tenía reino porque el causante de eso fue Saúl y no fue el mismo David. Dos reflexiones más, dos llamados de atención anoté. Primero, un llamado de atención al liderazgo, ¿sí? Pensando en Saúl, ¿no? Y decimos esto, que el líder tiene que tener la capacidad de poder controlarse. Saúl tenía ataques de ira. Hoy sería un problema psiquiátrico, no sé cómo se encuadraría. Pero no dejaba de ser el líder en ese momento, ¿no? Entonces es bueno reflexionar para aquellas personas que son de influencia, ¿no? Porque la palabra líder remonta quizás a los pastores y no solo abarca eso. Hay personas que son de influencia, que son maestros, que coordinan actividades, que participan en otros ámbitos. El líder tiene que tener la capacidad de controlar sus emociones. Saúl carecía de dominio propio y el pecado lo llevó de mal en peor. Y noten que David también, con el tiempo, es nombrado rey y es un líder. Y en el segundo libro de Samuel, sinceramente no me acuerdo en qué capítulo, pero se acordarán la historia de los guerreros de David. Que David, dice la Biblia, que exclama con vehemencia, ¡oh, quién me diera a beber del agua del pozo de Belén! Y dice la Biblia que los guerreros se fueron y atravesaron todo el campamento arriesgando su vida para cumplir el deseo que exclamó el líder. Qué cuidado que hay que tener como líderes con lo que se piensa, con lo que se actúa, con lo que se dice, la prudencia que como líderes hay que desarrollar y que entiendo que es algo que se forma y se capacita en el tiempo. En segundo lugar, un llamado de atención para el testimonio. Porque fíjense el versículo 26, cómo Saúl a priori piensa bien de David. Dice, David no fue, faltó, y dice, pero aquel día Saúl no dijo nada porque se decía a sí mismo, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. No pensó que me faltó el respeto, que no quiso venir porque no quiere sentarse, porque me tiene miedo. Pensó bien de David. Y evidentemente algo hacía David para que las personas piensen bien de él. Y no es que nosotros tenemos que vivir la vida para conformar a los demás. Nosotros tenemos que conformar a Dios, pero viviendo una vida de obediencia a Dios, de acuerdo a los parámetros de la Biblia, vamos a poder tener un testimonio acorde a lo que Dios pretende de nosotros. Cuarto y último, el propósito de Dios. Versículo 35, y ahora vamos hasta el final.
Al otro día, de mañana, salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las flechas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la flecha de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la flecha que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho diciendo, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las flechas y vino a su señor, pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Versículo 40, luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue. Y Jonatán entró en la ciudad. Tengo miedo de no decir lo correcto, pero creo que a partir de acá Jonatán y David ya no se ven más. Pensamos entonces en el propósito de Dios. Siempre quiso Dios preservar la vida de David. Y vemos cómo Saúl tiene el propósito de matar. Y si trazamos un paralelo, el enemigo, el diablo, también quiere hurtar, matar y destruir. Pero vemos que el propósito, no de David, sino para David, es el de reinar y podemos trazar el paralelo con el Señor Jesucristo también. Dice en Proverbios 3, 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Sí? La protección de Dios está asegurada para nosotros si es que tiene un propósito, si es que tiene un plan para nuestras vidas. Y tomo prestadas las palabras de Pablo en ese último punto, de Pablo, no el apóstol, sino de Pablo Lozada, el apóstol Pablo Lozada, del jueves pasado, que él dijo estas palabras al final lo pueden ver al final de la reproducción del YouTube. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Estamos dentro del plan de Dios. Y si Dios quiere que hagamos algo, nada lo va a impedir. Eso sucedió con la vida de David. Eso sucedió también con la vida de nuestro Señor Jesucristo. El plan de David, el pacto de David y Jonatán, el peligro de David y Jonatán y en último lugar el propósito de Dios. Y termino con este versículo que todos conocemos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Misericordia y perpetuidad. No desampares la obra de tus manos. ¿Sí? Que Dios nos bendiga. No vamos a vivir ni un segundo más, ni un segundo menos de lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Vivamos cada día nuestra vida, disfrutando, pero sabiendo todo lo que Dios requiere y demanda de su pueblo y que tenemos revelado en las Escrituras. Y siempre pensando que a pesar de que nos toquen vivir situaciones que no sean a lo mejor las más felices, o si nos tocan vivir situaciones felices, son todas preparadas por Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a... Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que repetimos este versículo, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Muchas gracias, que Dios nos bendiga.